Una de las cuestiones presentes en todas las oposiciones, bueno, todas es un decir, es la relativa a la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas, que ya está recogido en el propio texto constitucional y luego desarrollado en este caso concreto. Bueno, en cuanto al desarrollo tendremos que tener en cuenta dos circunstancias. Por un lado, que los principios relativos a esa responsabilidad patrimonial aparecen en el artículo, perdón, en el artículo no, en la Ley 40/2015, mientras que el procedimiento pues es el establecido en la Ley 39, el procedimiento general, con algunas cuestiones específicas que iremos viendo en el desarrollo del mismo. Entonces, esos principios o esos requisitos o esas circunstancias que tienen que darse en cada caso son lo que vamos a ver en un primer momento. Y es que ni más ni menos el que cuando una persona física o jurídica causa un daño a otro, ya sea intencionadamente, ya sea por error o simplemente por el desarrollo normal de la actividad que realiza o por los servicios públicos o privados que presta, nace una responsabilidad a cargo de quien ha causado ese daño, que consiste en una reparación para tratar de devolver las cosas al estado en que se encontraban con anterioridad. Esta obligación de reparación por los organismos e instituciones públicas se denomina responsabilidad patrimonial de la Administración, si hablamos en este campo. ¿De acuerdo? Como digo, tenemos que acudir a dos leyes para ver lo concerniente a la materia. Por un lado, la Ley 40 y por otro lado, la Ley 39. Bien, vamos a ver estos principios generales que aparecen regulados en el artículo 32 de la Ley 40/2015, donde nos dice que los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las administraciones públicas de toda lesión que sufran en sus bienes o derechos. ¿Cuándo? Siempre que esa lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, funcionamiento de los servicios públicos, que sea normal o anormal, pero con excepciones, salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la ley. Luego lo ampliaremos esto. ¿Y cómo tiene que ser ese daño o esa lesión que suframos para poder tener en un principio derecho a esa indemnización? El daño alegado nos dice 32.2 que habrá de ser efectivo, o sea, que se haya producido, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o a un grupo de personas. Y acaba diciendo, ¿no? En el artículo 32.1 dice que en la anulación en vía administrativa o por orden jurisdiccional contencioso administrativo de los actos o disposiciones administrativas no presupone por sí misma derecho a indemnización. Claro ejemplo lo tenemos en el artículo 106 de la Ley 39/2015, cuando se habla de la revisión de oficio de los actos nulos de pleno derecho y de las disposiciones administrativas, también nulas de pleno derecho. Cuando se hace referencia en ese artículo a la posibilidad de que cuando se proceda a esa anulación, cabe incluso que se otorgue, podemos decir, al particular que ha resultado afectado una indemnización si concurren las circunstancias que están previstas en el artículo, creo que es 32.1 y 34.1 de esta ley. O sea, que han con los requisitos establecidos como tal. Hay una anulación de un acto administrativo que es nulo de pleno derecho y como consecuencia de ello puede ser que dé lugar a la correspondencia, pero no por sí, ni un acto administrativo, el otorgamiento de una licencia para que lleves a cabo la instalación de un balneario, como hemos visto en una finca de tu propiedad, pero que se dictó, resulta que después se había dictado, era un acto nulo por el derecho porque no era competencia del pleno del ayuntamiento, sino del ministerio correspondiente. Bien. O de las disposiciones administrativas. Las disposiciones administrativas ya sabemos que son, podemos decir, esas normas reglamentarias. Un acto es la concreción y una disposición una situación general. Bien, pues esos elementos que vemos de la responsabilidad patrimonial vamos a comentarlos un poco. Tiene que haber una lesión o daño en nuestros bienes y derechos, hemos dicho, ¿no? Bien, ¿y cómo tiene que ser esa lesión o ese daño? Tiene que ser
antijurídica. ¿Qué quiere decir eso? Que el ciudadano no tenga el deber de soportar ese daño. ¿De acuerdo? Primera, antijurídica. Ese requisito, esto de la antijuridicidad, se explica porque hay determinados cargos que los ciudadanos hemos de soportar sin que haya derecho a indemnización, como por ejemplo pues el pago de un impuesto o de una sanción. Este requisito no implica que la conducta del causante del daño sea contraria a derecho, sino que, como establece la ley, el particular no tenga el deber jurídico de soportar el daño, de acuerdo con la ley. ¿De acuerdo? Además, esa lesión debe ser efectiva, esa lesión o ese daño. Que se trate de un daño o lesión real, no potencial, ¿eh? Que afecta tanto a los daños patrimoniales como a los daños morales. Dice que se excluye la frustración de expectativa, pérdida de clientela, funcionario que no puede promocionar porque la administración ha convocado un concurso con defectos formales, etc. Y por último, esa lesión o ese daño debe ser cuantificable o evaluable económicamente y además individualizado respecto de una persona o grupo de personas. Esa evaluación del daño implica la posibilidad de traducir en términos económicos monetarios el valor del daño o de la lesión sufrida. ¿De acuerdo? Bueno, pues primero, esa lesión o ese daño que se tiene que producir en nuestros bienes y derechos ha de ser antijurídica, ha de ser efectiva y cuantificable o evaluable económicamente e individualizado respecto a una persona o grupo de personas. En segundo lugar, ese daño o esa lesión debe ser atribuible a la administración, es decir, que haya sido causada por un servicio público. El funcionamiento del servicio público puede ser que haya sido normal o puede ser que haya sido normal. Normal, ya que aún teniendo un funcionamiento regular sin que pueda imputárselo ningún incumplimiento de deberes, los daños se producen como consecuencia de riesgos inherentes a esa actividad social. Hay un funcionamiento normal, pero, amigo, a pechugas ya con eso. O anormal, en casos que haya habido una actuación incorrecta de la administración por ejemplo, prestar el servicio de modo deficiente. ¿De acuerdo? Por otro lado, la administración debe actuar como tal, o sea, que su actividad esté sujeta al derecho administrativo o, tratándose de relaciones de derecho privado, responderá de los daños causados por el personal a su servicio conforme al artículo 35. Cuando las administraciones públicas actúen directamente o a través de una entidad de derecho privado en relaciones de esta naturaleza, no de derecho administrativo, sino de derecho privado, su responsabilidad se exigirá de acuerdo con lo previsto en los artículos 32 y siguientes, una traslación a este campo, ¿de acuerdo? Incluso cuando concurra con sujetos de derecho privado o la responsabilidad se exija directamente a la entidad de derecho privado a través de la cual actúa la administración o la entidad que cubra su responsabilidad. Bien, pues tenemos una lesión o daño en nuestros bienes y derechos, que el daño se puede atribuir a la administración y, por último, que exista una relación de causalidad entre la conducta administrativa, entre el actuar administrativo y el daño o lesión. Ha de existir una conexión entre esa actividad de la administración y el daño que se ha producido, pudiendo darse por diferentes situaciones en las que exista parte de culpa por el ciudadano, lo que no excluye el deber de indemnizar de la administración, aunque puede suponer una reducción de la cuantía indemnizatoria. O bien puede ser que intervenga un tercero, circunstancia que no exonera a la administración, pero que puede suponer una rebaja en la cuantía de la indemnización. Entonces, ¿y cuáles son las causas de exclusión de esta responsabilidad? Ya previstas como tal en el artículo 106.2 de la Constitución, en modo general, la fuerza mayor, tanto el artículo 106.2 como la ley 40, excluye la responsabilidad en los supuestos debidos a fuerza mayor. Solo estos supuestos, y no los de caso fortuito, eximen a la Administración de la obligación de indemnizar. Esta fuerza mayor haría referencia básicamente a una situación imprevisible, irresistible o inevitable, mientras que el caso fortuito, que no es liberatorio,
se referiría a aquellos sucesos que caen dentro del ámbito de control de la administración, aunque acaso no haya sido negligente esa falta de previsión, ¿de acuerdo? Pues esa fuerza mayor es, podríamos decir, que aquellos hechos que, aun siendo previsibles, pues sean, sin embargo, inevitables, insuperables e incluso irresistibles, siempre que la causa que los motiva sea independiente y extraña a la voluntad del sujeto obligado, según una sentencia del Tribunal Supremo, ¿de acuerdo? ¿Cuál sería otra causa de exclusión? La culpa exclusiva de la víctima. Culpa exclusiva. Bueno, pues entonces tenemos que tener en cuenta tres cosas. Ya regulación constitucional en el artículo 106 y desarrollo por parte de la Ley 40/2015 en cuanto a los principios y la Ley 39 respecto al procedimiento. Conforme al artículo 32, tiene que haber una lesión o un daño en nuestros bienes o derechos, que el daño o la lesión pueda atribuirse a la administración, o sea, que haya sido causada como consecuencia del actuar de la administración, y que entre ese daño que se nos ha producido y ese actuar de la administración haya una relación de causalidad, de causa-efecto, existiendo esas causas que en unos casos pueden ser que rompan esa nexo de causalidad y en otros que puede ser por intervención de terceros o de otras personas o culpa de la o culpa de la víctima, podríamos decir, pero no culpa exclusiva, en que no se rompe la relación de causalidad al completo. Solo serían los casos de fuerza mayor, en este caso, estaríamos en presencia, como dice el artículo 32, cuando referimos aquí que la excepción, salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar. Esto es a grandes rasgos unas pinceladas para entrar en todo lo concerniente a la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas. Ya sabemos, el que por cualquier circunstancia causa daño a otro está obligado a reparar el daño causado. En este caso, en el actuar de la administración, se genera esa responsabilidad que denominamos responsabilidad patrimonial. Salud.